poquito, es muy difícil, o se dispone de todo el día para hacer una actividad o no se hace, ¿verdad? La otra cosa es el examen. Tenemos el examen el 25. Ustedes ya lo saben también, ya lo vieron en la plataforma. Y este semestre específicamente ha sido muy, o particularmente ha sido muy accidentado. Empezamos tarde y tenemos muy poco tiempo para los exámenes. Así que, pues hay que tomar el tiempo y el ritmo, ¿verdad? No queda otra que hacerlo. Y tienen que leer, pues, los documentos que yo les he dado, no sé cómo están con su léxico. Eh, ¿Saben ustedes qué es la epistemología? ¿Podrían dar una definición? En fin, aunque los exámenes que yo voy a trasladarles van a ser sumamente sencillos porque realmente no ha habido mucho tiempo para las. Así es de que yo les voy a escribir, les voy a poner un examen para que ustedes localicen conceptos y definiciones. O sea que no tienen que escribir nada, solo localizar entre conceptos y definiciones. Nada más que yo pienso que ese tipo de exámenes ustedes ya los han realizado. No será la primera vez, ¿verdad? Y tomando en cuenta pues que introducir a los estudiantes al tema de la filosofía es un poco difícil. Primero, pues la mayor parte de nada, considerando realmente que las circunstancias, ¿verdad? Pues no es que yo quiera o que espere filósofos, por supuesto que no. Siquiera alguno que le pegue un poquito el tema y que sienta algún atractivo por eso, pero de filosofía, o sea, claro, no se vive, pero un buen abogado tiene que saber, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Dulce. Disculpe, ¿en el examen vendrían los documentos que usted nos ha enviado por Classroom o serían Sí, las clases que sí. hemos tenido con usted? No, todo, 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 todo. Tienen que estudiarlo todo, al menos leerlo todo, Gracias, porque yo licenciada. estoy segura que si uno hace la lectura de un documento, pues ya no se pierde en el horizonte cuando uno pregunta, ¿verdad? Ah, esto es aquello, esto se trata de esto y así. Creo que pues leer en un documento las cosas, leerlo en otro y leerlo en otro, porque a veces los documentos que yo les envío son repetitivos. No es que les esté enviando el mismo documento, pero como son corrientes filosóficas, diferentes autores repiten más o menos las mismas corrientes. Pero hoy vamos en lo que llegan los otros 100. Hoy vamos a trabajar, no, mis diapositivas no las comparto, eso sí no. No las comparto porque están incompletas. Yo hablo un montón sobre una filmina y ustedes lo que van a encontrar pues serán 2 renglones o un renglón. Entonces, además, lo que hacen los alumnos que estudian en las filminas ya no estudian en los libros. Y un profesor, un abogado tiene que estudiar en libros, en libros. Nada de copias, nada de filminas, nada de chivos ni nada de eso, ¿verdad? Hay que ser formal para estudiar. Hasta en eso se ve la ética, ¿verdad? Y yo he visto con agrado que la calidad del estudiante actualmente ha mejorado mucho de lo que teníamos, por lo menos hace 3 años, ¿verdad? Hace 3 años era terrible. Teníamos de todo en las aulas. Se metían a los videos y en los videos ahí ponían cosas pornográficas, no los alumnos, ¿verdad? Sino otras gentes. Y entonces ya era un relajo la clase virtual, ¿verdad? Ya no se tomaba con la seriedad que debía tomarse. Y esto les va a servir mucho para su formación, porque un abogado culto vale mucho, es muy tomado en cuenta, es muy tomado en cuenta. Y para todo, pues para todo, porque entonces
Si ustedes manejan un lenguaje como el de filosofía, el que hemos estado abordando, pues los van a ver mejor en cualquier trabajo que se desempeñe. Entonces van a decir, ah, ella sabe, él sabe. No como un montón de, perdonen, abogados y abogadas vulgares que están saliendo. Terrible. Las mujeres solo se dedican a arreglarse el pelo, a andar con grandes escotes, con tacones altísimos, solo en la parte exterior, pero la parte interior, ¿cómo estará? Y la parte exterior es un reflejo de la parte interior, ¿verdad? Entonces, un abogado o abogada tiene que ser una persona honorable, seria, tiene que vestirse con, pues, no como vedette, ¿verdad? No como que va a cantar en el bar de tal parte, sino que tiene que vestirse como abogada, ¿verdad? Pero últimamente, ¡hala, qué barbaridad! En realidad da tristeza ver cómo toman el papel de ser abogada como un trofeo, ¿verdad? Alcanzaron su trofeo. Yo soy abogada y puedo hacer lo que me da la gana y puedo hacer lo que quiera. No, sí hay normas, hay moral y hay círculos entre los que uno se mueve, juzgan, ¿verdad? Que juzgan. ¿Quién quiere ser vedette o quién quiere ser un abogado? ¿Verdad? Andan ahí con escotes a media espalda. Bueno, lo primero que hacen es que se pintan el pelo de canche, ¿verdad? Todo el mundo es rubí, todo el mundo. Y, y pues eso no tiene nada de malo. El problema son otras cosas, que una vez que se gradúan se sienten como dueños o libres de hablar de la forma que les dé la gana, ¿verdad? Y, y si llegan a jueces o a magistrados, tienen que observar una conducta, eh, digamos, pues que vaya de acuerdo con el cargo y con el título que ostentan. Creo que eso es muy importante. Tanto a hombres como a mujeres, pues, porque también los hombres tienen que vestirse bien. Acuérdense que la apariencia es muy importante, la forma es muy importante en el derecho. Es predominantemente importante. Y, y hay que ser limpio, no hay que andar ahí todo chuco porque cuando uno no se lava el pelo se le nota. Entonces hay que ser pulcros. Pero bueno, esta es una introducción nada más, mientras espero los otros jóvenes. Y el examen pues va a ser el 25 a la hora de clases, ¿verdad? A la hora que tenemos la clase. Considero que tal vez primero va a ser la A y después ustedes, no sé cómo se... Lo cierto es que el 25 es día martes, ¿verdad? Pero me imagino que está el examen nuestro. El 25, 26 y el 27 otro examen, ¿verdad? Sí, así los tenemos, licenciada. ¿Qué otro examen es? No es Después de la otra semana, finan- lunes, miércoles y financiero. viernes. Ajá. Porque esta semana solo son 2 exámenes Sí, solo y la dos. siguiente semana son 3. Y ahora ya no se puede dar clases entre exámenes debido a que ahora hay más secciones, pues. Digamos que la sección A se repite y la sección B se repite. Sí, Pamela, ¿qué me cuenta? Buenas tardes, licenciada. Con una consulta con referente a lo del trabajo en grupo, Ah, sí, sí. a las directrices para Y voy poder a trabajar. trabajar en eso. Voy a trabajar un poquito en eso y se los mando por el tablón, Muchas ¿verdad? gracias. Bien, hay posibilidades de que si los grupos no logran organizarse de 5, pueden ser más, pero entonces yo les asignaría otro tema, como el tema de la argumentación o algo así, o el tema de la jurisprudencia. Entonces, también se puede arreglar así si en caso es difícil conseguir la sentencia. Lo mejor son las sentencias porque son análisis, pues, más o menos cortos, ¿verdad? Pero que tengan peso como para 5 personas. Así es de que, y vamos
a exponer, ¿verdad? En la medida de nuestras posibilidades por el tiempo, porque este semestre después de esto, no sé si los exámenes, los segundos parciales van a ser a fines de marzo. Yo pienso que sí. No, creo que el examen de ustedes sería a las 7 y el examen de la A sería a las 5:30, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí, depende de quiénes es, cuántos hay. Es que no pongo yo la hora, no la pongo yo, la hora la pone la coordinación. Así de que hay que estar atentos a la hora. Creo que ahí en el calendario está ya. ¿Qué sección es primero? Creo que sí, Kimberly, ¿cómo está? Logramos arreglar el problema de la computadora, se vio. Me alegro mucho, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Solo para informarles que la licenciada pues va a subir las directrices del trabajo, ¿verdad? Pero quiero por favor que me envíen un listado de integrantes. El correo se los voy a poner en el grupo de WhatsApp que tenemos de la sección para que por favor pues consignen sus datos, nombre, carnet y la sección, por favor. ¿Qué te regañaron? Qué jóvenes. Debe revisar. Perdón, compañera Andrea Judith Sánchez, puede apagar su micrófono. Están dando directrices y no podemos escuchar. Gracias. Sí, bueno, escucharon lo que dijo el compañero Kimber, ¿verdad? De que ustedes preparen ya un listado de los grupos y se lo proporcionen a él para empezar a organizar esta actividad. Porque como les decía el otro día, si ustedes no están listos para hacer el trabajo y no lo entregan, pues hago el examen sobre 40 y queda eliminado el trabajo, ¿verdad? Y si la sección H sí hace su trabajo y la sección B no lo hace, pues entonces a la sección B le aplico el examen de 40 puntos, ¿verdad? Así es de que hay que organizarse con eso y para eso tenemos la ayuda aquí del joven Kinder, del profesor Kinder. Así es de que, ¿alguna pregunta? Ahora o nunca. ¿Qué va a entrar en el examen? Bueno, pues las 2 primeras unidades. Vamos a terminar hoy. Hoy vamos a terminar la segunda unidad. Miren, uno puede extenderse en el semestre todo lo que quiera con estos temas. Verdaderamente uno puede hablar mucho de la historia, de la filosofía, pero no es ese nuestro propósito, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del derecho como ser, porque tiene mucho que ver con la ontología, ¿verdad? Cómo se originó, qué corrientes fueron las primeras que abordaron este tema, cómo le fueron dando forma a lo que era eh, el- la ciencia de la filosofía, cómo se derivó la filosofía del derecho, cómo se trata el concepto del derecho, a qué escuelas responde, por qué hay tantos conceptos, por qué hay tantas corrientes, en fin, y cómo se fue acrisolando durante la historia, ¿verdad? Porque ese es el ser del derecho, eso es lo que vamos a estudiar. Y ahí tendríamos el primer examen parcial. No se preocupen, el examen pues es accesible. Sí, Dora. Dora Esperanza. Buenas noches, licenciada. Disculpe, yo solo tengo una duda. ¿Habrá alguna posibilidad de que se habilite algún otro classroom para quienes no hemos podido unirnos, ya que yo he intentado y creo que habemos varios que no pudimos unirnos al oficial, porque realmente somos muchos y ya cuando pudimos, queríamos, ya estaba todo lleno, entonces sí. Estaba todo lleno, sé que son bastantes porque yo creo que por eso tronó mi micrófono y la computadora, que eran muchos, pero al menos eso me dijo el técnico. Pero yo pienso que sí, ¿verdad, Kimber? ¿Usted qué piensa? Yo de eso no sé nada. Sí, licenciada, si gusta puedo crear otro classroom para que los compañeros que no lograron unirse pues se incorporen y pues ahí mismo les estaría reenviando el material que usted compartió.
Ah, muy bien. O sea que todo el material no lo han recibido todos. No todos, licenciada, porque cada classroom tiene la capacidad de 225 o 250. Entonces, teniendo en cuenta cuántos alumnos hay asignados, creo que se pasa de los 300. Bueno. Y después del primer examen van a ser más. Después de no, perdón, de las asignaciones extemporáneas van a ser más. María Purísima, pero bueno, ya estoy acostumbrada a tratar con grupos grandes. Entonces, sí, jóvenes, ustedes Gracias, acaban de ir, licenciada. nos va a hacer el favor de crear otro. Muchas gracias, Kim. Sí, su ayuda realmente es valiosísima, Kimber, en esta situación. Sí, Marco Antonio Rosales. Buenas tardes, licenciada, un gusto saludarla. Gracias, igualmente. Importante mencionar que aquellas personas que ya están asignadas a un classroom, para que los compañeros que no se hayan asignado no se vuelvan a asignar, que a veces Sí. sucede eso y hay que hacer la salvedad, ¿verdad? Para que no se vuelvan a asignar cuando manden el código, los que ya están asignados pues sean conscientes y no se asignen al otro classroom, ¿verdad? Y jóvenes, por favor, déjenlo libre. Quienes ya tienen su asignación en este classroom, pues están salvados, están bien. Y dejen el campo libre para los demás. Acuérdense que vienen las asignaciones extemporáneas y no nos vamos a dar abasto cuando eso se dé, ¿verdad? Así es de que sí, la sugerencia de Marco Antonio es muy atinada. Así de que les ruego que la observen, ¿verdad? Bien, vamos a admitir a estos últimos compañeros y empezamos a trabajar el tema. Voy a, como siempre, voy a trasladarles unas filminas para que nos sirva de guía. Y como les digo, estas no se trasladan porque a veces solo tienen una o dos frases. En realidad no les sirve. Si no, empiezan a estudiarme solo las filminas y entonces no entienden el examen. Bueno, qué bien, todavía alcanzamos. Ustedes me dicen si voy a quitar la pantalla para mí. Muy bien, ahí estamos. Aquí estamos. Bueno, seguimos con la segunda unidad, ¿verdad? Que eran más o menos algunas corrientes de pensamiento que han privado en el derecho, en el desarrollo del derecho, de la filosofía del derecho. Realmente no todo se da de un golpe, ¿verdad? Sino que la humanidad pues ha necesitado siglos de desarrollo. Y todo dice para que en el 2032 nos va a chocar un meteorito grande. Pero bueno, igual tenemos que trabajarlo. Entonces, en esta segunda unidad del programa vamos a continuar con el desarrollo del curso. Vamos a iniciar con esta parte de las corrientes filosóficas, como lo es el justnaturalismo, porque pues lo que estamos haciendo nosotros ahora es partir de, de la concepción que tengamos entre el ser y el pensamiento, que nos conduzca al problema del origen del universo. Y esto es un problema ontológico, jóvenes. Y esta es una de las, digamos, ¿qué podríamos decir? Es una de las rutas que podemos tomar para estudiar el fenómeno jurídico del derecho, ¿verdad? Como un fenómeno universal. ¿Por qué es universal? Porque se da en todos los grupos sociales, en todos, aunque sean primitivos, siempre se da. Y entonces, también
este desarrollo está constituido por una dimensión sociológica que nos permite ubicar al derecho en los planos del tiempo y del espacio. La primera opción era el ser y el pensamiento, ¿verdad? Que nos conduce al problema del origen del universo, y que es un problema ontológico. Y la segunda ruta pues está constituida por la dimensión sociológica que nos permite ubicar al derecho en los planos del tiempo y del espacio de una realidad social determinada. Ustedes se recuerdan cuando platicamos sobre las corrientes las formas de tener acceso al conocimiento del derecho, ¿verdad? Hablamos de los idealistas y hablamos de los materialistas, ¿verdad? Normalmente, pues, vamos a hacer uso de las dos rutas, pero fundamentalmente seguimos la de la experiencia material, ¿verdad? O sea, de los materialistas. Entonces se dice por ahí de que la ciencia del derecho pues, no está en los edictos de los pretores ni en las leyes de las 12 tablas, sino que está en el seno de la filosofía precisamente. Y el problema fundamental que tratamos de enfocar es el que se plantea establecer el carácter de la relación que existe entre realidad objetiva, o sea, ¿qué es la realidad objetiva? La naturaleza o mundo exterior y el pensamiento, o sea, la conciencia o el espíritu. Y ese es el problema fundamental de la filosofía, ¿verdad? Y ese problema fundamental radica precisamente en esa cuestión sobre el carácter propio de la relación que existe entre el pensar y el ser, entre lo espiritual y lo material. Pero este es solo un prólogo introductorio, ¿verdad? La filosofía es muy antigua y es la más antigua de las ciencias. Digamos que la separación de la filosofía en filosofía del derecho no es que haya sido reciente, pero sí hace algunos siglos, ¿verdad? Y porque hay muchos sistemas filosóficos, sobre todo a partir del movimiento social que ocurrió después de la Edad Media, en que se dio el Renacimiento, y se dio el renacimiento de todas las ciencias y de las artes. Y se dice Renacimiento porque antes todo estaba controlado por la Iglesia. Llega un momento en que la Iglesia pierde su poder y entonces se da paso a todas las formas de pensar, todos los estudios científicos, y entonces todo se vuelve medible y pesable, ¿verdad? No se puede hablar de una ciencia si no se ha comprobado las dimensiones, el peso, las medidas, el volumen, y así es como nacen ciencias como, por ejemplo, como la física, ¿verdad? No digo metafísica porque metafísica es algo espiritual, como la física, como la química. Antes habían alquimistas, ¿verdad? Y eso dejó su huella para los futuros químicos. Y entonces, dentro de toda esa maraña de conocimientos, se trata de conocer las respuestas que ofrecen todos esos sistemas filosóficos o el modo en que responden diferentes filósofos a la cuestión del fundamento de la filosofía. Entonces, el problema fundamental siempre de la filosofía, que es la relación entre el ser y el pensamiento, está muy íntimamente ligada con el problema ontológico, ya se lo había dicho, ya que se refiere a la explicación acerca del origen del ser, es decir, acerca del origen del mundo, del universo y de todo lo existente. Y pues respecto a este problema, las respuestas son muchas, ¿verdad? Dando lugar a las tendencias filosóficas de pensamiento que aún dividen a los seres humanos, en que algunos son idealistas y otros son materialistas. Y esto viene desde hace mucho tiempo y continúa sobre nueva tecnología. Entonces, cada corriente pues le imprime la resolución del problema de la relación entre el ser y el pensar, ¿verdad? Pues la corriente filosófica idealista básicamente busca
tiene una tendencia que trata de dar respuesta al problema del origen del ser, fundándose en factores de carácter espiritual, concediéndole primacía al pensamiento, a la conciencia, a la razón, al espíritu o idea, ¿verdad? Y que existe anteriormente que existiera la materia, ¿verdad? Y pues resulta que de acuerdo a esa concepción no científica del mundo, la realidad objetiva procede del pensamiento, la razón, el espíritu o idea, que para los creyentes es identificable con un ser supremo superior, perdón, un ser superior denominado Dios, ¿verdad? Y la corriente filosófica materialista, pues, es opuesta al idealismo y trata de explicar el problema relativo al origen del ser, tomando en consideración el grado de desarrollo que han alcanzado las ciencias, considerando que la materia es el elemento primordial o primario en el origen del ser y concibe la materia como la categoría filosófica que se constituye en una realidad objetiva, independientemente de nuestro pensamiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, el sistema planetario existe en el espacio y del cual somos parte. Lo creamos o no, lo miremos o no, eso existe independientemente de nuestra conciencia. Y de eso se trata pues el materialismo, ¿verdad? Que su palabra, en palabras latinas, significa sustancia, en donde se ubican los filósofos que piensan que la materia es lo primero y la conciencia es producto de la materia. Eso ya lo habíamos hablado. Dicen que la materia es eterna y no puede ser creada. En el universo no existen causas sobrenaturales o del más allá, ¿verdad? Simplemente uno se muere y ahí se acabó todo. Y pues siempre la conciencia es un producto de del cerebro, pues es un producto del desarrollo de la materia, porque el cerebro se ha desarrollado enormemente, ¿verdad? En los seres humanos que ha alcanzado cosas inimaginables. Nada más el lenguaje. Fíjense ustedes, el lenguaje y el pensamiento. Y entonces uno se pregunta, ¿qué desarrolló el pensamiento o el lenguaje? ¿Qué fue el motor de desarrollo para tener un lenguaje? ¿El pensamiento? ¿O fue al revés? El lenguaje desarrolló el pensamiento. Eso, pues está por verse, ¿verdad? No todas las respuestas las tenemos. Pero digamos que, ¿qué vinculación tiene con todo eso el derecho? Perdón, pero el derecho pues es una creación del desarrollo social y se constituye en un objeto susceptible de captarse en toda su realidad plena. ¿Quién lo capta? Pues el que está conociendo el derecho, el sujeto cognoscente, ¿verdad? Y por eso es de que nosotros utilizamos la teoría del conocimiento para conocer el fenómeno del derecho. Y entonces, también por medio de la filosofía podemos explicarnos el origen y la orientación del derecho, ¿verdad? Bajo esa doble perspectiva que nos brindan el idealismo y el materialismo. Entonces, ustedes pueden ver ahí una filmina, perdón. Es que en la medida que se humedece el tiempo, también me afecta la garganta. Entonces, hay diversas explicaciones que los teóricos idealistas han formulado acerca del origen del derecho, ¿verdad? Pero todas van convergiendo en un mismo punto. Eh, por eso es de que existen corrientes también de carácter no científico. Y ven ustedes, por ejemplo, aquí, en la filmina que les estoy presentando, que como corrientes que han inspirado el derecho,
se encuentra el naturalismo o derecho natural, que tiene mucho que ver con esto que hemos estado platicando, ¿verdad? Esto que vamos a ver se llama, en general, el tema se llama etiología del derecho. Y esta primera parte del derecho natural, pues, la hacen descansar en una voluntad divina, una razón universal, considerando la naturaleza en abstracto, aparte de los instintos de conquista del hombre, ¿verdad? Entonces, eh, el hombre en sociedad o solo siempre ha tenido la necesidad de estar sometidos a un orden. Y ese orden, pues, quienes lo establecen, los más fuertes, ¿verdad? La convicción de la necesidad de formular un pacto o contrario para constituir una efectiva organización social. Un compromiso para la conservación de la paz y la búsqueda de un instrumento mediante el cual sea posible la reconciliación en los conflictos. Y estos planteamientos, pues, son diversas manifestaciones de lo que en primer lugar se conoció como derecho natural, que en torno a este concepto giran varias explicaciones no científicas acerca del derecho, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, está el derecho natural antiguo, el derecho natural moderno, podríamos decir, el derecho natural posmoderno, hasta que llega un momento en que algunos dicen que desaparece, pero no es así, no desaparece, sino que reaparece. Entonces, hay algunos filósofos en el derecho natural antiguo, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigua Grecia estaba Heráclito y estaba el sofista Hitias, que hizo una distinción entre derecho escrito y derecho no escrito. Eh, Luego tenemos a Sócrates, ¿verdad? Que afirmó su fe en una justicia superior y predicó el respeto a las leyes, tanto a las escritas como a las impuestas por los dioses, decía así. Y años más tarde, Platón, discípulo de Sócrates, pues consiguió la existencia de una idea eterna de justicia, según la cual cada persona y cada clase social estaban destinados a desempeñar una determinada función en la sociedad y a ocupar un lugar preconcebido dentro de la organización de dicha sociedad, ¿verdad? También dentro de ellos se puede incluir otros pueblos de épocas más antiguas todavía, como los medos, los babilonios, los hebreos, los egipcios y los chinos, ¿verdad? Que ya desde entonces manifestaban su creencia en un derecho natural, tal como lo revelaron sus escritos. Y pues a semejanza de Platón, Aristóteles aceptó la existencia de una ley de la naturaleza. Formuló una diferencia entre la justicia natural y la convencional en su obra que se llama Ética Nicomaquea, porque Nicómaco, perdón, era de Aristóteles, hijo de Aristóteles, y él le dedica algunos escritos a su hijo, ¿verdad? Y decía que la parte que es natural tiene la misma autoridad en todas partes y es independiente de la opinión. Eh, entonces, como pueden ver ahí, el naturalismo surge como una corriente del derecho muy importante. Constituye un sistema filosófico basado en la naturaleza, pues en lo que surge espontáneamente, ¿verdad? Luego se conformó como una doctrina siempre considerando el derecho desde un punto de vista natural, que surgió de un principio de origen divino, identificado con, con un ser supremo, Dios. Y para entonces, pues no era el Dios, nuestro Dios, ¿verdad? Había muchos dioses en aquel tiempo. Por ejemplo, estaban los dioses griegos y los dioses romanos, que fueron las sociedades que existían por excelencia, ¿verdad? Entonces ellos se avanzaban en que el derecho tenía un origen divino
Y ese origen divino era identificado en los seres supremos como Dios, ¿verdad? Eh, no como el Dios que hemos conocido a través del derecho canónico de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, si el derecho natural era el principio de la razón del hombre y que era también la conciencia del hombre. ¿Por qué? Porque ahí se hacía basar la justicia. Y pues tenía este derecho natural, pues es anterior al hombre como lo conocemos, ¿verdad? Decía que era más antiguo que la antigüedad, ¿verdad? Que es intrínseco a la naturaleza humana, que es universal, porque se da en todos lados, es objetivo también porque todas las sociedades lo practican, y es eterno, es inmutable, ese era el derecho natural. ¿Y cuál era el valor fundamental del derecho natural, jóvenes? A ver si logran identificarlo. ¿El derecho a la vida, licenciado, no? No, ¿cuál era el valor natural del derecho natural? La justicia. La justicia, cabalmente eso. De ahí es que proviene la justicia. O sea que el derecho natural y la justicia, pues cuando uno está pensando en el derecho natural, está pensando en la justicia. Así es como debe interpretarse. Y entonces, también dentro de esta historia que les estoy relatando a 1000 pasos por hora, pues también existía dentro de todo eso un panteísmo, ¿verdad? Que era identificado con Dios. Existía un filósofo que le llaman Zenón, ¿verdad? Que decía que el derecho natural era la ley de la razón misma. Y así pues la razón era considerada como por los estoicos, porque los estoicos fue una época muy importante, porque ellos defendieron mucho el cristianismo, murieron, se dejaron torturar, sangraron y todo por defender su fe. Así como se miran en las películas, ¿verdad? Probablemente fue más difícil. Y entonces los estoicos consideraban que la razón era la esencia que subyace en el origen del derecho y la justicia. Y en última instancia, la aspiración suprema de los estoicos era un estado universal, sostenido por la convivencia de los hombres bajo la guía de la razón divina. Y tal situación, pues, decían, existió en una edad de oro, época muy remota de la humanidad en que se realizaba, pues, el ideal de un derecho natural absoluto y que se vivía bajo un espíritu de libertad e igualdad entre los hombres. No existían las clases sociales en ese momento, ¿verdad? Ni existían las nacionalidades ni la esclavitud y pues los bienes eran comunitarios. Y pues estando en esa edad de oro, decían los estoicos que en un momento determinado irrumpió el egoísmo y la pasión, la ambición y el ansia de poder, y a instancias de ello se torna irrealizable el ideal absoluto del derecho natural, en virtud de lo cual la razón divina tiene que implementar medios e instituciones pues adecuadas, ¿verdad?, al nuevo estado de cosas imperantes. Y así surge el gobierno, que no existía el gobierno, surge la propiedad privada, surge también el Estado, surge el matrimonio y surge la patria potestad. Y el derecho natural absoluto ya decadente se ve sustituido por un derecho natural relativo, imperfecto, ¿verdad?
como la nueva situación en que se vive y como la naturaleza misma del hombre. Y ese hombre, guiado por los dictados de la razón, pues debe resolver esa problemática que se le plantea. O sea, ya el aparecimiento de la propiedad privada, el aparecimiento del matrimonio, de la tutela, pues implican y obligan a las sociedades a crear más instituciones, ¿verdad? Y así es como se va conformando las normas. Y pues a la escuela estoica se opuso la epicuria, ¿verdad? Fundada por Epicurio, y cuya base filosófica constituía en un principio de utilitarismo contrario a la moral estoica. Y así para Epicuro el derecho era solo un pacto de utilidad y el Estado es el efecto de un convenio que los hombres podrían romper siempre que no se encuentren en tal unión la utilidad que se propusieron para concertarlo. O sea, si ellos no eran parte de ese convenio, pues podían apartarse de ese pacto, ¿verdad? Sin embargo, la orientación estoica del derecho natural, pues a pesar de las corrientes filosóficas que se le oponían, ejerció una notable influencia sobre el desarrollo del derecho y sobre la filosofía jurídica. Y esta influencia irradió directamente sus efectos a la teoría y a la práctica jurídicas de los romanos, la filosofía jurídica de los padres de la iglesia también, y de los pensadores medievales, a la escuela del derecho natural clásico de los siglos XVII y XVIII, y a las teorías de la Revolución Francesa. Fíjense ustedes cuántos siglos nos hemos saltado ahí. ¿En qué siglo fue la Revolución Francesa, joven? A ver, consulten sus libros, ya hicieron su léxico, porque muchas de las palabras que han visto se las voy a preguntar en el examen. Así es que tienen que hacer su léxico. Pues sí, ¿en qué siglo fue la Revolución Francesa? En el 18, licenciada. Excelente. Y 10 años antes se dio la Guerra de Secesión en Estados Unidos, ¿verdad? Guerra que le sirvió como de ejemplo para la Revolución Francesa. Y prueba de ello, pues, constituye algo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, el hecho de que Cicerón, el gran orador y estadista romano, concebía a la razón como el poder dominante del universo, identificable con la naturaleza. Y pensaba que el verdadero derecho es la recta razón conforme a la naturaleza. Es de aplicación universal, inmutable y eterna, así. Y llama al hombre al bien con sus mandatos y le aleja del mal mediante sus prohibiciones. Por eso es de que en el derecho hay mandatos y hay prohibiciones, decía él. También hay otros pensadores, ¿verdad? Por ejemplo, aparte de Cicerón, que fue un gran escritor, de veras. Él escribió sobre el jus civili, que es el derecho que iba a normar las relaciones entre los miembros de la sociedad romana, pero dentro de sus muros, ¿verdad? A los ciudadanos romanos. El jus naturale, pues, que es el derecho natural, y el jus gentium, ¿verdad? Que se le conoce como derecho internacional, que era la regulación de las relaciones hacia los extranjeros. Así como ahora le están haciendo desde hace rato reglas para los migrantes, ¿verdad? Más o menos eso era el jus gentium. Ese era el jus cogens. Gallo también escribió el jus civili y el jus gentium. Abonaron cada quien en su época al desarrollo de esos códigos y de esas disposiciones legales, ¿verdad? Ulpiano también escribió sobre el derecho natural, el jus gentium y el jus civile. Paulo también, ya menos conocido, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros autores, ¿verdad? Séneca, siguiendo la doctrina estoica y la de Pitágoras y de Empédocles, concibió la existencia del derecho natural manifestado en varias formas. Una forma general refería al orden de todos los seres de la naturaleza, ¿verdad? Otro más estricto común a todos los seres animados.
y otro más limitado, que es propio de los hombres, de todo el género humano, para convivir en sociedad. Es que ellos pensaban también en las leyes que regían a a los seres humanos, perdón, a los seres vivos, digamos que los animalitos, ¿verdad? Que también ellos tenían reglas y tenían derechos y no como los conocemos para los seres humanos, ¿verdad? Pero que sí tenían también su forma de relacionarse. Y para los hombres, para el género humano, que era uno de los valores el vivir en sociedad y el respeto mutuo, dentro de lo cual el derecho de gentes, ¿verdad? El jus gentium, que digamos Gallo, así como está ahí, que, que el derecho de gentes es el que la razón natural estableció entre todos los hombres, ¿verdad? Y Edgar Bodenheimer, que es otro clásico, pero él ya es de la modernidad o posmodernidad, dice que la noción de derecho natural fue la que prevaleció entre los jurisconsultos romanos clásicos, de lo cual se infiere que ha tenido escasa aceptación la opinión de otro jurisconsulto romano de nombre Ulpiano, quien consideraba el jus naturale era el que la naturaleza enseñó a todos los animales, ¿verdad? Y finalmente, dentro de la concepción romanista del derecho natural, pues estaba el derecho de gentes, que ese es común a todo el género humano. Por eso es de que no era solo aplicable solo a los ciudadanos romanos, sino a toda la gente que llegaba ahí. Y tanto los griegos como los romanos, pues eh, en todos los criterios de esos autores se forjó dentro del contexto del modo de producción esclavista, régimen económico que se caracterizó por las relaciones de producción que se basaban en la propiedad privada, sobre los medios de producción y sobre los esclavos mismos, y siendo considerados estos últimos como instrumentos parlantes. Los esclavos, ¿verdad? Eran considerados no como personas, ni como seres humanos, sino como instrumentos parlantes. Imagínense ustedes cómo habrán sufrido, sin derecho alguno, y sometidos a la más cruel explotación. Y por tanto, por eso las relaciones de producción esclavistas eran reguladas por un cúmulo de leyes que les negaban la calidad de personas y por ende de ciudadanos a todos los esclavos. Imagínense ustedes cómo era de difícil esa situación, ¿verdad? Cualquiera podía hacer con otro ser humano lo que quisiera, especialmente los adultos con los niños, con los jóvenes. Y bueno, entra en el escenario el cristianismo, ¿verdad? Llega, al entrar en el escenario, el cristianismo llega a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Porque en pocos siglos se difunde en gran parte del mundo civilizado hasta esa época, ¿verdad? Y eso produjo una tremenda transformación en la concepción del derecho. Eh, y pues el derecho en esas circunstancias de esclavitud y todo eso, pues da un viraje notable hacia lo que es la teología, por supuesto, y su institución correspondiente, que es la iglesia, ¿verdad? Esa concepción religiosa del universo, precedida por las ideas de los padres de la iglesia a la luz de lo que predica el Nuevo Testamento, pues va a ejercer su imperio durante 12 siglos, desde los siglos del 4 al 15. Y así dentro de ese marco conceptual, la filosofía jurídica, entre otras ramas científicas, se ve imbuida de las doctrinas cristianas. La Iglesia, una institución omnipotente, en ese momento histórico concibe la naturaleza del derecho bajo un fuerte influjo aristotélico y estoico, ¿verdad? Y pues sí, porque los cristianos preferían morir, torturarse y todo eso a tirar su fe, ¿verdad? A deshacerse de su fe o a renunciar a su fe. Y muchos jurisconsultos romanos se convirtieron, ¿verdad?
Y entonces se decía que dado que un Dios gobierna el mundo, pues el derecho debe considerarse fundado en la voluntad y sabiduría divina. Y el concepto de derecho natural, adaptado a las doctrinas de la Iglesia, pues ya aparece como un poco desvinculado de la naturaleza, es decir, del universo físico, y se ubica en el plano de la espiritualidad. Y así reviste el carácter de un derecho divino revelado en contraposición al derecho humano. Y, esta etapa dogmatizada, ¿verdad?, de la historia, se inscribe dentro del periodo que conocemos todos como la Edad Media. Y por eso aparece ahí San Agustín con el derecho natural y Santo Tomás de Aquino. Saben ustedes que San Agustín de Hipona, pues, era un fraile franciscano y era él sostenía doctrinas sobre la concepción del derecho natural absoluta y decía que la creación del Estado era originada por el pecado del hombre. Y en esta etapa entramos a lo que se conoció también como modo de producción feudal, cuando las sociedades empiezan a deshacerse ya, a salir de la esclavitud y les ofrecen pues pagarles los señores que tenían el dominio de las tierras, les ofrecen pagarles en cosechas y que les van a dar tierra para ellos, para que la puedan cultivar. Entonces, mucha gente dejó sus trabajos, es decir, la esclavitud o se escapó o fue vendida, qué sé yo, para inscribirse en el modo de producción feudal, ¿verdad? Que yo creo que eso ya lo conocen ustedes, que era trabajar a cambio de tierras y de cosechas. Y entonces se iba buscando la justicia en otra forma de producir, ¿verdad? Por ejemplo, hay otro fraile muy importante que no solo San Agustín, sino San Ambrosio, ¿verdad?, para quien lo fundamental del derecho natural lo constituía la caridad. Y esa noción viene a sustituir algunos elementos incluidos en la concepción del derecho que maneja Cicerón, ¿verdad? Pero los personajes importantes que destacaron en esta etapa fue San Agustín, San Isidoro de Sevilla y Santo Tomás de Aquino y Francisco Suárez. Entonces ellos son los que elaboran la primera Biblia, la primera Biblia escrita, ¿verdad? Y, y pues la Edad Media es un lapso histórico llamado así por los humanistas, que comprende desde el año 476 antes de nuestra era y en el que cae el Imperio Romano de Occidente cuando el rey de Italia depone a Rómulo Augusto, el último emperador, hasta 1453 en que se produce, 1453, fíjense jóvenes, en que se produce la caída del Imperio Romano de Oriente con la toma de Constantinopla por los turcos. Y luego viene Constantino, y él decreta que la religión que la religión cristiana es la oficial. Imagínense ustedes qué cambio, ¿verdad? Porque cae el Imperio Romano de Oriente con la toma de Constantinopla por los turcos. Y algunos historiadores consideran que este periodo se prolonga hasta el año 1492, cuando se dan los famosos viajes de Cristóbal Colón. Ya no digo el descubrimiento de América, porque el doctor Enrique Dussel, que es un gran filósofo, dice, no hubo tal descubrimiento de los españoles. Aquí los españoles lo que vinieron a hacer fue un encubrimiento de toda nuestra cultura, porque ya las sociedades mayas, aztecas y toltecas y todo eso ya estaban con un estado conformado perfectamente.
Y entonces los españoles vienen a cambiar las instituciones, la religión y todo, pero ellos ya tenían todo un estado desarrollado. Y entonces tiene mucha importancia, pues, imagínense ustedes, casi que cae el Imperio Romano cuando se dan los viajes de Colón a América, ¿verdad? Y en ese entonces, pues el modo de producción era feudal, porque había una propiedad parcial de la tierra respecto del campesino siervo, ¿verdad? Pero también se dio una lucha de 100 años en Alemania para acabar con el feudalismo. Fueron 100 años de guerras. Y entonces San Agustín fue el más importante representante de la patrística, ¿verdad? Que era esa otra corriente, la cual recogió una distinción histórica entre un derecho natural absoluto y un derecho natural relativo, adaptando a los postulados del cristianismo. Conforme a estas ideas, el derecho natural absoluto regía a los hombres antes del pecado original que vició la humanidad. Y el derecho natural relativo surgió como un sistema de principios jurídicos adaptados a la naturaleza humana. Surgió como un sistema adaptados a la naturaleza humana después de la caída del pecado original que derivó en la obligación del trabajo y con ello la institución de la propiedad. O sea, el pecado original consistía en el aparecimiento del trabajo realmente, ¿verdad? Y también la institución de la propiedad, porque unos tenían los bienes y otros no, otros trabajaban. Y la aparición de la pasión sexual después del pecado exigió las instituciones del matrimonio y la familia. El crimen de Caín surgió la necesidad del derecho y de la pena, del derecho penal. La fundación del Estado por Nemrod dice que fue el comienzo del gobierno, porque cuando surge el Estado, pues también surge casi al mismo tiempo que el derecho, ¿verdad? Y vamos a ver la relación entre ellos dos. También la confusión de lenguas que se produjo cuando los hombres trataron de construir la Torre de Babel. Bueno, todos son historias religiosas, ¿verdad? De la Biblia, que motivó la división de la humanidad en naciones distintas. El ultraje de Caín sirvió como justificación de la institución de la esclavitud, y así la propiedad privada, el matrimonio, el derecho, el gobierno y la esclavitud se convirtieron en instituciones legítimas del derecho natural relativo. Porque cuando llega Santo Tomás de Aquino, él ya no dice que el Estado es producto del pecado de los hombres, sino él dice que el Estado surge porque hay una necesidad en las sociedades de constituir ese ente, ¿verdad? Y así es como el derecho natural, que era absoluto en San Agustín, se vuelve relativo en Santo Tomás, que él creó muchas escuelas. Y por eso esa época se le llama la escolástica. Vamos a ver, voy a ver ahorita qué es lo que quiero. Entonces, digamos que la iglesia fue obteniendo un poder, pero omnímodo, ¿verdad? Sobre todo. Vamos a ver quién quiere entrar o algo así. Ah, sí, vamos a ingresar a estos chicos. Espero que ya no haya nadie más. Entonces los estoicos, así como los padres de la iglesia, consideraban que este derecho natural relativo estaba perdiendo a la gente, ¿verdad? Y que debía acercarse más al derecho absoluto, a la ley natural absoluta, en cuanto fuera posible. Y consideraron que esa misión debía desempeñarla la iglesia. Entonces San Agustín destacó en el periodo de transición entre la antigüedad clásica y la época medieval, es decir, en el lapso que media entre la decadencia del modo de producción esclavista y los albores del modo de producción feudal,
en sus doctrina influye notablemente los postulados del derecho natural absoluto, haciendo descender del pecado al gobierno, al derecho, a la propiedad privada y a la civilización. Pero como hemos dicho ya, San Agustín es el más connotado de los padres de la Iglesia y en su sistema teórico distingue 3 categorías de leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Y la ley eterna, pues transcrita en el corazón del hombre por medio de la ley natural, con el objeto de que conserve en sus costumbres la imagen de las ideas morales que le fueron comunicadas. Y esta ley está de tal modo escrita en el corazón de los hombres que ni la misma iniquidad puede borrar. En cuanto a la ley natural, San Agustín dice que es la ley íntima, ley interior, de la que el hombre trata con frecuencia de vivir, teniendo como misión la ley exterior para hacerle volver a ella. Y su carácter de inmediata evidencia explica que sea común al género humano. Ningún hombre que tenga uso de razón desconoce totalmente, por caído que esté, los preceptos fundamentales de la ley divina, pues la naturaleza los escribió en su corazón. O sea, lo que se trata de decir es que la justicia todos la conocemos, sepamos leer o no, sepamos escribir o no, habremos leído la Biblia o no, todos sabemos, la llevamos en sí, sabemos lo que es la concepción de la justicia. Aunque ahora se le han dado diferentes apellidos al valor de la justicia, ¿verdad? Y lo intimida, esa ley que tiene en su corazón, a no hacer a otro lo que no quiera para sí, ¿verdad? Y finalmente, respecto a la ley humana, esta debe inspirarse en la ley natural, pues en caso contrario, pues carece de valor, ¿verdad? Y pues a él se le atribuye haber aportado la primera formulación de la teoría cristiana, ¿verdad? Con la que el derecho natural alcanza un decisivo desarrollo. 2 siglos más tarde está el eclesiástico Isidoro Sevilla, ¿verdad? Que afirmó que todas las leyes son divinas y humanas. Miren, jóvenes, lean eso que se llama las confesiones de San Agustín. Eso creo que está en internet y van a quedar impresionados realmente. Porque luego él como que renuncia un poco y luego pues hasta contrae matrimonio y tiene familia y todo, como que no es que se arrepienta, sino que pues hace un acto de contrición, ¿verdad? Con respecto a esas doctrinas que ha creado. Y Santo Tomás de Aquino también figura cumbre de la escolástica, realiza una especie de conciliación entre los ideales cristianos y los hechos reales. Conciliación que se encuentra plasmada en el concepto de derecho natural relativo y que hace una fusión de elementos teocráticos y cristianos con la filosofía aristotélica y confluye en el pensamiento en 4 clases de leyes, a saber, la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. Más o menos las que afincaba el padre San Agustín. Y bueno, no les voy a ver todas esas leyes porque si no, no avanzamos. Y aquí tenemos ya la edad moderna, cuando ya se supera la edad media, que la iglesia pierde poder porque la iglesia tuvo su momento y su momento se llamó la época teocrática de la iglesia. Y entonces llega un momento en que el gobernante que es jefe de la iglesia, Enrique VIII, quiere divorciarse de María, su primera esposa, que era la española, y la iglesia cristiana no se lo permitía. Entonces llega otros, ¿cómo se llama? El protagonista del protestantismo, y le dice que entonces que se desliguen de la iglesia cristiana y que crean otras iglesias como la anglicana, como la iglesia calvina y otras que crean ahí. Y entonces se inicia un movimiento en 1524 más o menos que se llama el protestantismo. El protestantismo no es ni más ni menos
que la protesta contra los designios de la escuela, de la Iglesia Católica. Entonces él lo hace porque él es el padre de la Iglesia, el jefe supremo de la Iglesia, y todavía lo es, lo son en Inglaterra los reyes. Y pues rompe con el cristianismo y crea la Iglesia Evangélica, ¿verdad? Y ese movimiento se llama el protestantismo. Y de ahí en adelante, pues todas esas iglesias son protestantes. Así se dice protestantes porque protestaron de los designios de la Iglesia Católica y se apartaron. Y ellas mismas que han creado sus propios celebraciones, los protocolos de las misas o como se llame ahora, ¿verdad? O los oficios, porque ya no se llamaban misas. Ya no creen en los santos, sino que sostienen otras creencias, ¿verdad? Entonces, la iglesia rompe, es decir, la iglesia pierde su poder por completo. Y ese es lo que se marca como la época en que se acabó la Edad Media y empieza lo que se conoce como la Edad Moderna. Precisamente porque si la iglesia perdió poder, entonces ya se podían. Acuérdense que la iglesia tenía el tribunal de la Santa Inquisición y condenaba a todos aquellos actos que no eran normales, por decir así. Alguien quería pintar un cuadro de una persona determinada o no lo podía hacer porque iba contra la iglesia. Acuérdense que Galileo Galilei en esa época descubrió que la Tierra no era plana, era redonda y que había un sistema planetario. Y entonces fue condenado por la iglesia por herejía. Y ahora sabemos que él tenía razón, ¿verdad? Pero para poder abrir la mente y crear nuevos conocimientos fue difícil. Lo bueno que tenía la iglesia es que estaba en contra de la esclavitud de los africanos. No toleraba esos viajes de africanos como fuerza laboral que hicieron de África para América, ¿verdad? Pero por lo demás, pues hubo que romper con el poder de la iglesia para que se desarrollaran las ciencias y las artes. Surgen las matemáticas, surge el álgebra, las ciencias naturales, las artes, en fin, una serie de cuestiones positivas para el conglomerado humano, ¿verdad? Entonces, surgen otros filósofos como estos que siguen el naturalismo, pero ya será de carácter estrictamente racional, no apegado a deidades, ¿verdad? Hugo Grosio, que funda la escuela racionalista, que en un principio decía pues, que el derecho natural derivaba de un ser divino. Eso fue cuando tenía 20 años. Cuando ya tenía 40 años dijo que no, que la escuela racionalista era lo más importante y que también el naturalismo surgía también del desarrollo racional del hombre. Y Thomas Hobbes, pues, él nació en un estado de inseguridad de todo, creció entre gente muy violenta y que los niños y los adolescentes eran muy atacados, ¿verdad? También las mujeres. Y empezaron a pensar junto con Juan Jacobo Rousseau, Pufendorf, John Locke y otros filósofos que aparecen en elaborar un contrato social. Pero Thomas Hobbes tuvo, digamos, el atributo de que ayudó mucho a separar las normas del derecho de las demás normas morales y convencionalismo social. Y es autor de un libro que se llama Leviatán. Y el Leviatán él le llama al Estado propiamente, ¿verdad? Porque acuérdense que el Estado, pues, es el que tiene el monopolio de la violencia pública, ¿verdad? Y que sin el Estado las sentencias de los tribunales no se pueden ejecutar, o sea que el Estado tiene el poder político. Y también John Locke, que defiende la idea del pacto social, Pufendorf, que defiende el estado de naturaleza del hombre, y Juan Jacobo Rousseau sobre todo. Juan Jacobo Rousseau, como les decía, y Hugo Grosio, escribieron como
14 o libros sobre el principio de igualdad. Y entonces aparece el contrato social, que viene a ser la Carta Fundamental o la Constitución. Por supuesto que eso fue después de haber escrito tanto sobre el principio de igualdad. Y hay verdaderos tomos enormes que escribieron acerca de eso. Y ellos proponen que los individuos de una sociedad se sometan a este pacto, a este contrato social, que viene a ser después las constituciones de los países, ¿verdad? Y Kant pues participa mucho de eso porque él siempre vela por la libertad de la gente, de los individuos. Y nace así el positivismo jurídico, que es en la escuela histórica alemana, que es otra corriente del derecho que conforma el derecho, lo que era la escuela histórica alemana del siglo XIX. Positivo significa puesto por los legisladores. Es en oposición al derecho natural, ¿verdad? Hans Kelsen también elabora documentos sobre el positivismo jurídico y dice que es el derecho producido por actos de la voluntad del hombre. Que hace la distinción entre el derecho y la moral y entre derecho y justicia. Por su medio, la moral se proyecta en el derecho, dice Hans Kelsen. Y dice que el derecho de los legisladores debe corresponder a la exigencia política y jurídica y a la seguridad jurídica. Ahí es donde ya se van conformando, miren ustedes, los demás valores del derecho, no solo la justicia, sino la seguridad jurídica, sino también el bienestar social. Norberto Bobbio es otro famoso filósofo de la modernidad. Creo que él es de la posmodernidad, porque nace después de la Revolución Francesa. Y entonces distingue tres aspectos del positivismo jurídico: como metodología, como actitud éticamente neutral o para distinguir una norma jurídica de una que no lo es, con un sistema determinado, un determinado sistema de valores. Como teoría del derecho positivo, vincula la existencia del derecho a la formación del Estado. Y en eso coincide Marx también, porque Marx dice que el derecho y el Estado surgieron al mismo tiempo y por las mismas causas. Y como ideología que dice que todo el derecho positivo es justo, solo por ser derecho positivo, sin importar su contenido, de si es justo o no. Y en esto sí, pues diferimos, ¿verdad? Porque el derecho no necesariamente que porque es derecho es justo. Y el instrumento idóneo para obtener ciertos fines como el orden, la paz y la seguridad. Dice que el derecho es el instrumento idóneo para obtener ciertos fines como el orden, la paz y la seguridad. Y es cierto. Hay tesis de Alf Ross, que Alf Ross es más realista. Búsquenlo en ese libro del doctor Luis César López Permut, que hay mucho de esto que les estoy explicando aquí. Entonces es bueno que lo adquieran para poder estudiar en ese. Y creo que ya todos saben de qué se trata, ¿verdad? Entonces las principales tesis de él es que dice que el derecho que es no es igual al derecho que debe ser. Pues sí, porque aquí estamos hablando de la deontología. Y aquí estamos hablando de lo que es el ordenamiento jurídico, como está. Dice que el derecho y la moral, el derecho dice que es y la moral dice que debe ser. En una concepción imperativista es que el derecho es imperativo. Las normas jurídicas son imperativas y que se aplican por la fuerza, ¿verdad? Claro que hay una concepción mecanicista en que los jueces aplican el derecho, pero no lo crean, solo copian modelos, ¿verdad? Y también la idea de que todo ordenamiento jurídico debe ser obedecido. Y niega la existencia del derecho natural anterior al derecho positivo. Hay otras escuelas que desarrollan el positivismo, como la escuela de los glosadores y posglosadores. Los aportes de todos ellos es que dividen las ramas del derecho y las van ordenando, ¿verdad? Como el derecho público, el derecho privado, el derecho internacional. Surge la escuela exegética en 1789 y no es ni más ni menos que después de la Revolución Francesa, que es una excesiva fe en la razón y en el culto a la ley. Es parte de la Ilustración, pero todo el mundo ya solo confía en la ley y es una exageración. Entonces no se condiciona, no se considera ni el contexto
en que se cometió un delito, por ejemplo, ni las condiciones sociohistóricas o antropológicas del juzgado, ¿verdad? Del sindicato. Y terminan con el derecho natural racionalista, pero no terminan, realmente no desaparece. Está también la escuela de la jurisprudencia de los conceptos. Pues surge la jurisprudencia, ¿verdad? Esto lo vamos a ver rapidito. Surge el marxismo, que con el Capital, cuando Marx escribe el Capital, pues a él le lleva casi toda su vida escribirlo, ¿verdad? Y él aterriza en estos planteamientos. Dice, el análisis de las sociedades se basa en la división de clases expuesta por el capitalismo, lejos de todo lo que puede pensarse en una sociedad justa. Dice que está el proletariado que produce riqueza a la sociedad. Y este proletariado pueden ser obreros, operarios, pilotos, en fin. Y se divide ese proletariado ordinario, se le llama, a quienes consiguen trabajo todavía. Y lumpenproletariado, que los que están en la pobreza absoluta, como los inmigrantes, los mendigos, etc. Y todo eso tiene mucha actualidad, jóvenes. Y la burguesía que posee los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción, jóvenes? Las fincas, los latifundios, las fábricas, las maquilas, todo eso. Compran el servicio del proletariado para su explotación. Y sí dice que el Estado es el aparato político, económico y social de esta clase y que el derecho es la dictadura de la clase dominante convertida en ley. Y vamos al estructuralismo, pues este es un sistema de organización estructural de los estados, ¿verdad? Que no piensa en la historia, ni en el derecho natural, ni en el derecho positivo. Es algo así como pensar en el derecho administrativo. Aquí está el presidente, aquí están los ministros, está la vicepresidencia, luego los ministros, las direcciones generales, las unidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que eso es solo, pues el estructuralismo es una forma de organizarse, ¿verdad? Y es un método muy utilizado también para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad de segunda mitad del siglo XX. Y finalmente, pues tenemos lo que es la semiótica, que es la ciencia de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Es la ciencia que estudia la vida de los signos en la vida social. En derecho estudia el lenguaje jurídico. Su método busca comprender las prácticas culturales que implican significaciones culturales de diverso orden y qué leyes les son aplicables a estas. Y esta semiótica se divide en tres ramas. La semática, que estudia el significado de las palabras. La sintaxis o sintáctica, que estudia la conformación de las oraciones. Tiene mucho que ver con la lógica, ¿verdad? Que es la que conforma los argumentos, las proposiciones y todo eso. Y la pragmática, que es la aplicación, pues, de las instituciones del derecho a la sociedad. Pensé que no me iba a dar tiempo, joven. ¿Alguna pregunta? ¿O ya no están ahí? Bueno, ahí leen el libro del doctor Luis César López Permut. Él les va a dar mucha orientación sobre esta primera parte que vimos, ¿verdad? Porque ya no pudimos trabajar ni el derecho natural clásico o racionalista. Pues eso es para mucho tiempo y nosotros con este sistema, este semestre estamos, pero cortísimos. El viernes ya saben que no hay clases, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Verdad que no hay clases? El viernes porque están las elecciones. Y con el tránsito, como está en Guatemala, no tenemos más remedio que o se hace una cosa o se hace otra. Pero no como antes, que antes teníamos jornada, bueno, les estoy hablando hace 40 años. Teníamos jornada única, teníamos jornada doble. Uno podía llegar a almorzar a su casa porque trabajaba de 8 a 12. A las 12 se iba y tenía 2 horas para almorzar en su casa. Y de ahí regresaba a las 2 de la tarde a su trabajo y salía a las 6. ¿Verdad? Maravillosa vida esa. Afortunadamente la pude vivir. Licenciada, Sí, sí. exordio a la filosofía del derecho sería del Luis César López Permon, Sí, el que no. sí, les va a ayudar a toda esta primera parte. Ok, pero si ese es el libro, ¿verdad?
Aquí está, miren. Miren, no se usa para todo el curso, ya no se usa para todo. Pero para esta primera parte sí se usa. Es este libro, ¿lo ven? Ese está ahí en la facultad y es de fácil acceso porque uno de García Maínez pues estará costando unos 400 quetzales, supongo yo. En cambio, pues para esta primera parte les va a ayudar muchísimo. Aparte de la documentación que yo les envié, les voy a enviar las guías, ¿verdad? Para el trabajo que tienen que hacer. Y bueno, eso sería todo. Será mi último día que platique con ustedes, porque de ahí nos vemos el 25 en el examen, ¿verdad? Así es de que no les deseo suerte porque tienen que estudiar. Eso depende mucho de ustedes. Hay que leer, hay que hacer el léxico, revisar todas esas palabras raras. ¿Saben qué es epistemología? Si se los pregunto ahorita, no me lo van a contestar. Pero si leen ahí el libro y los documentos, sí lo van a hacer. Bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar esta clase. Nos vemos el martes, ¿verdad? Nos vemos el martes. Buenas noches, Gracias, licenciada. licenciada. Hasta pronto. Gracias, licenciada.